Gracias por continuar con nosotros. Bueno, señores, como anunciáramos hace un momentico, en escena don Johnny Pujols, un gran amigo, parte de este equipo ya recurrente en este escenario, y con él aprendemos bastante. A pesar de su juventud, tiene un talento extraordinario, este joven miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, Pujols. Además, cibaeño. Sí, cibaeño. Bueno, Aguilucha. Mi mamá, Aguilucha, sí. Ah, está bien. Mi mamá es de Constanza. Bueno, un gusto estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes. Tengo hoy la alegría de que me tocó coincidir con Jorge, que es mi hermano. Iniciemos el programa, la entrevista con el tema de reglamento de las alianzas en discusión en la Junta Central Electoral. ¿Qué es lo que está pasando allí? Que ustedes también han manifestado. Hay rechazo, sí, hay rechazo. Sí, bueno, hay un documento anterior del TCE de las elecciones del año 2020 que establece que las reservas, a veces uno confunde los temas que están en discusión, pero no necesariamente lo mismo. Las reservas es una cosa y las alianzas son otra cosa. Las alianzas pero dan lugar, la reserva es la plataforma que da lugar a la alianza. Ajá. Sí, bueno, hay muchas interpretaciones al respecto, ¿verdad? Hay muchas interpretaciones sobre si son indispensables las reservas para las alianzas o no, pero lo que sí le puedo decir es que hasta la fecha, hasta este momento, lo que ha establecido el TSE en una sentencia del año 2020, creo, y lo que ha decidido la Junta con ese borrador de resolución es que las reservas son por niveles. Y eso significa que cada partido puede, en cada nivel, reservarse el 20% de las posiciones. Por ejemplo, si son 158 municipios, serían 31 reservas a nivel de los alcaldes municipales. Y esas reservas no necesariamente tienen que ir para alianza, pueden reservarse o para personas del mismo partido o para personas de la sociedad que la organización... O para proteger a los alcaldes actuales, como cualquiera. Para cualquiera de esas razones. Eso no impidió ni limitó que en otros momentos se construyeran alianzas a pesar de esa interpretación del TC. O sea, que en la actualidad, ¿qué plantea la resolución? La resolución plantea que sea por niveles. La solicitud que han hecho los partidos de oposición en su conjunto es que sea universal. Que sea universal. ¿Y la vez anterior fue por niveles? Por niveles las reservas. ¿Y por qué no por demarcación? Ahí sería peor todavía. Sería bien complicado porque imagínense que una demarcación tiene 3 posiciones a diputado, para decir un nivel. Entonces, si usted se reserva el 20%, tendría que reservarse un cuarto de diputado. Pero cuando son 2, tendría que reservarse uno también. Entonces ya es el 50%. Cuando usted sume todo eso a nivel nacional, si son 3 y usted se reserva uno, un 33. Si son 2 y usted se reserva uno, 50. es un 50. Cuando usted sume eso a nivel nacional, usted se va a estar reservando mucho más del 20. Y eso no sería muy democrático tampoco. O sea que no debería ser por territorio. O sea, cuando tú hablas de que entonces la reserva a que aspira la oposición es que sea universal, y la Junta lo ha planteado por nivel. Sí, exactamente, la Junta y el TC. Y el TC. Sí. Esas declaraciones o esa opinión que Jorge ahorita abordaba sobre las declaraciones... Escúchame, María, antes de que cambies al tema, y en el tema de que la resolución que se está aprobando estuvo en manos del gobierno previo, o es un borrador que lo editó el gobierno y se lo llevó a la Junta, ¿qué hay de veracidad en ese detalle? A nosotros nos resultó, nos pareció sospechoso o preocupante por lo menos el hecho de que el presidente se haya pronunciado sobre el tema un poco antes de que se publicara ese proyecto de resolución y que luego el ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ignacio Paliza, lo celebrara. Eso es preocupante porque se trata de una inferencia, una intervención de parte del Estado, de la autoridad del Poder Ejecutivo en la Junta Central Electoral. Por lo menos se está motivando a los jueces de la Junta a moverse en una dirección y eso es bastante preocupante. Y más cuando tienen que entregarle un dinerito el mes que viene. Eso manda una mala señal. Pero igual, como partido nosotros no estamos tan preocupados. ¿Y de credibilidad? Nosotros no... Si ustedes se fijan, el PLD no ha estado tan preocupado por ese tema. No es un tema que nos limite mucho porque esas discusiones todavía les quedan tiempo.
Y nosotros estamos más preocupados, más enfocados en el trabajo que tenemos que hacer como organización política, y nuestro candidato, que está trabajando todos los días en la calle, este fin de semana estuvo en Atomayor y estuvo en Villa Altagracia. En ambos casos, las actividades, los recorridos, la agenda que tuvo en el día completo, terminaron con movilizaciones, con marchas, caravanas, marchas más bien, dentro de la misma comunidad, del municipio cabecera, en el caso de Atomayor, y en Villa Altagracia también. Si las elecciones fueran hoy, Johnny, ¿se iría Luis Abinader en primera vuelta? No. ¿El PLD de un lado y la Fuerza del Pueblo de otro? No, en ningún escenario el presidente Luis Abinader desde febrero del año pasado ha marcado 42%. Nunca. Desde febrero del año pasado el presidente Luis Abinader, en ningún estudio de lo que se hacen para trabajar, el presidente Luis Abinader ha marcado 42%. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que el presidente de la República se reelija. Eso es una realidad que el gobierno la conoce. Y por eso, fíjese que al principio del gobierno, en los primeros meses, se comenzó a discutir la posibilidad de hacer una reforma constitucional que garantice que el presidente se pueda reelegir con un 40%. Por esa razón, precisamente porque el presidente ha rondado el 40%. Actualmente, el presidente está alrededor del 39%. 39%, sí. Pero el presidente tiene mucha popularidad. No así su gobierno, pero el presidente tiene mucha popularidad. Lo que pasa es que la gente reelige los gobiernos o no los reelige. Usted ve, la gente reelige o ¿Qué tú no. quieres decir? Que cuando se vote en las elecciones, estamos votando por el ministro de Salud, por el ministro de Chubasque, Usted está votando por la realidad de la economía dominicana, por la calidad del empleo que tiene o no, por el precio de los alimentos, por el precio de los combustibles, por la calidad del servicio de salud, por la alimentación escolar o la jornada extendida si tiene los niños en la escuela. Entonces, evidentemente que la gente cuando va a votar toma en consideración cómo está viviendo, si su vida ha mejorado en este gobierno, su vida ha empeorado. Y eso es algo que va a afectar, evidentemente está afectando negativamente la popularidad del gobierno y la posibilidad del presidente de reelegirse. Ya ustedes... dale. Fuiste recientemente designado como coordinador del sector externo. Sí, Felicidades. por gracias, esa gracias, designación. gracias hermano. Muy merecida y muy bien atinada. una gran tarea ahí. Claro. Sí, ¿Cómo ¿Tú va estás eso? casado? sí. No, vota la esposa de este tiro, lo puso. ¿Cómo va todo el montaje de los movimientos? ¿Cuántos movimientos están organizando? Y también vi que te pusieron un buen equipo al lado, Edwin Espinal. Sí. ¿quién me Marius falta? de León, Marius sí. de León. ¿Harás algún lanzamiento oficial de los Sí. movimientos? Bueno, primero, este fin de semana, el sábado próximo, hay una marcha, una caravana, perdón, contra el alto costo de la vida en las provincias de la región del lago, Independencia, Bauruco y Barahona, los municipios, ¿verdad?, que corresponden a esa ruta. Van a hacer un recorrido por todos. Sí, es una caravana que se ha hecho antes. El PLD Sí, tiene sí. mucha experiencia haciéndola, que es la Vuelta al Lago. Se Ajá. tocan varios municipios de esas provincias. Y vamos a decir que ahí el sector externo va a tener una participación destacada. Hay más de un centenar de movimientos que están organizados a la fecha. Muchos de ellos, bueno, Jorge, que tiene experiencia ya en esto, porque hemos compartido ese escenario anteriormente, en las elecciones del 2012, sabe que muchos de esos movimientos son movimientos de tradición, ¿verdad? Pero entiendo que, como ustedes decían, ahora existe el desafío de hacer un sector externo que no sea tanto los movimientos, que no sea tanto la propaganda solamente, la movilización de personas o la parte electoral, sino también que se ponga en contacto con las organizaciones de la sociedad, con las preocupaciones de los ciudadanos, con las amas de casa, con los pastores, con las organizaciones sociales, con las organizaciones ambientales. Yo creo que hace falta ese puente entre las organizaciones en las que milita socialmente la gente, Sí. en torno a sus propias preocupaciones Esa sobre los cercanía. problemas que tiene la sociedad, y los actores de la política. Y creo que el puente debe ser precisamente el sector externo, porque Un paso de avance. porque sí, porque la gente normalmente no vaya a acercarse a un partido, pero tiene preocupaciones que
que tienen un carácter político y esas preocupaciones son legítimas y hay que encontrar ese camino. No, y son frentes de masa y grupos sociales que tienen su bandera de lucha, sus reivindicaciones. Que tienen su bandera de lucha y que además son cosas en las que como organización creemos y además causas que también defiende nuestro candidato. Entonces tenemos que crear ese espacio de diálogo, ¿verdad? De diálogo ciudadano entre la sociedad y esas organizaciones y el candidato y la campaña. Y el sector externo creo que tiene esa responsabilidad y en cierta medida nos vamos a ir enfocando también en esa dirección. ¿Qué hay de cierto en que los equipos de Abel que iniciaron con él desde el principio, como Gustavo Sánchez, compañía, el propio Domingo, no están integrados o que el propio Abel lo marginó, que tiene ahora en sus equipos gente nueva, que se sienten ellos que le sacaron los pies? ¿Qué está pasando ahí en lo interno? No creo que eso sea cierto. Lo que pasa es que los adversarios del PLD siempre viven sacando conclusiones o tergiversando realidades. No, que lo han dicho ellos mismos. Sí, yo no los he escuchado. Yo no los he escuchado. El compañero Gustavo Sánchez y yo, por ejemplo, estamos junto al compañero Hidalgo, Rafael Hidalgo, y el compañero Rubén Darío Cruz. Fíjese que todos los que están ahí son personas que estuvieron acompañando a nuestro candidato desde la pre-campaña. Estamos juntos en una comisión, que es una comisión para hacer un levantamiento municipal. El compañero Rubén Toyota fue el que dirigió la actividad en la que estaba el candidato este sábado, que fue una actividad exitosa en Atomayor. El compañero Rafael Hidalgo es el enlace actual de la provincia de Barahona, pero además prácticamente el líder de la provincia de Azua y ha asumido un rol importante, está asumiendo roles importantes dentro de la campaña, además de esa comisión. De modo que yo le diría que todos estamos, el compañero Domingo Contreras, el candidato a alcalde del Distrito Nacional y estuvo acompañando al candidato el viernes pasado, que fue el recorrido en el distrito. O sea, que todos estamos integrados, comprometidos con sacar a esta gente del gobierno y sabemos que es una tarea que se tiene que hacer de manera colectiva, en la que tenemos que estar todos y también tenemos que buscar gente que no está involucrada en política, gente que pertenece a la sociedad y que tiene la misma aspiración que nosotros. El problema que hay en la República Dominicana en estos momentos del combustible, aparte de que todo está caro, porque la comida ya uno no lo quiere ni mencionar, pero el gobierno se ha dado la tarea de no disminuir el precio de los combustibles y ya tienen eso varios meses y el petróleo ha llegado hasta $66 por barril. ¿Por qué que ustedes no se quejan? No, el candidato de nosotros se ha expresado prácticamente todos los viernes. Ustedes tienen que haber visto los videos, ¿verdad? Sí, claro. Diciendo que espera que este viernes se tome la medida de bajar los combustibles, porque es algo que está afectando esencialmente a la clase media, ¿verdad? La gente que trabaja. Y el gas cuesta 125 pesos. Una locura. Pero y hacen la payasada de anunciar que le bajaron 3 pesos, cuando por lo menos debieron bajarle 40. Eso es una cosa ridícula. Pero además de eso, aquí hay algo que nosotros tenemos que reflexionar, y es ponerle mucha atención a la tendencia un poco populista que tienen muchos actores del partido de gobierno actual. Recuérdense que en la campaña pasada, bueno, desde el año 2016 en adelante, ellos atacaron mucho al gobierno del PLD con respecto al tema del precio de los combustibles y habían prometido que iban a hacer una modificación de la ley de hidrocarburos y que desde que ellos llegaran al poder, bueno, los combustibles iban a bajar de precio. Y que el manejo no era transparente. Y acusaron prácticamente de robarse la diferencia. Y nunca como ahora ha sido más opaco el manejo al precio de los combustibles. Entonces, eso tal vez un llamado de atención a toda la clase política, que a veces las declaraciones ligeras no es lo más correcto. Eso nada más no pasó con el tema de los combustibles, también pasó con el tema de la seguridad ciudadana. Recuérdense cómo se habló del plan Giuliani, de que en un año iba a estar disminuida la mitad la delincuencia. En su Twitter, el presidente, cuando era candidato, puso a disposición del de las presidente autoridades, Danilo Medina que afortunadamente a la no le hizo caso. ¿Usted se imagina? La gente se hubiera muerto en esos 4 años. Afortunadamente no le hizo caso, pero otra muestra de cuando se habla muy a la ligera, cuando se habla a la ligera solamente para conseguir popularidad o para conseguir la aprobación de la gente, sin saber exactamente de qué se está hablando. Yo creo que eso es algo que hay que erradicarlo de la actividad política, esa forma tan irresponsable de tratar de dirimir los problemas públicos o en el debate público, ¿no?
¿Usted no tiene aspiraciones a nada? Ni A que el P- diputado, ni nada. Por ahora no tengo ninguna aspiración. Yo sí creo que la generación a la que pertenezco Sí. tiene que aspirar. Y si tuviera, en algún momento, si tuviera la oportunidad, lo haría, sin duda. Me alegra mucho que mi hermano Jorge, por ejemplo, tenga una aspiración, y creo que hay mucho talento en la generación de nosotros, que hay que exponer ese talento, porque además tiene mucho que ofrecer. Hay mucha calidad en términos propositivos y también en la capacidad, en la experiencia que se ha acumulado en términos políticos, en términos dirigenciales, en la generación a la que yo pertenezco. Sin embargo, yo tengo un rol en la campaña del próximo presidente, y nosotros estamos trabajando para llegar al gobierno. Y creo que el mayor esfuerzo debe ser ese, que es un esfuerzo general. Entiendo que los candidatos locales también ayudan en ese esfuerzo, porque se trata de una boleta conjunta, de una propuesta de nación, y esa propuesta no es a la mano del presidente, es también de los gobiernos locales, es decir, de los alcaldes, de los directores municipales, de los regidores, de los vocales y del Congreso de la República. Es decir, que creo que todos juntos podemos ir encaminando ahí. Es una cuestión de rol. En esta oportunidad, en este momento, creo que el rol que me corresponde es estar en la campaña, pero en cualquier otro momento, si tengo la oportunidad, claro que sí. Johnny, ¿se tiene una idea de cuándo se estará reintegrando al partido Danilo Medina, o Danilo ya no vuelve? El presidente Danilo Medina no tiene que reintegrarse, porque él no ha abandonado sus posiciones dentro del partido. De hecho, ha estado muy preocupado por todo el acontecer nacional, y también por lo que sucede en términos de la programación de la campaña y de la programación del partido. Ahora, el presidente tiene una realidad de salud, Sí. y él está atendiendo esa realidad, un asunto hasta de responsabilidad con prioridad. él mismo, ¿verdad? Esa es su prioridad. Y todos nosotros lo único que hacemos es, pues, orar por su salud, por su recuperación inmediata. Tenemos noticias de que ha ido bastante bien, de que ha ido mejorando satisfactoriamente, de hecho más rápido de lo que se esperaba, y que probablemente a final de este mes o a principio del próximo mes ya esté con nosotros asumiendo. Y entonces, su ¿cómo está tarea. operando el partido? ¿Quién asume? ¿El secretario general asume la coordinación? Estatutariamente, el secretario general es el primer ejecutivo del partido. O sea que ahí no hay problema, y el comité político sigue funcionando igual, el comité central, todos los territorios tienen una... El PLD es un partido que existe en el territorio. Yo he visto al PLD callado, y al mismo Danilo, respecto de la acusación que le han hecho objeto de que estaba espiando a una periodista. Sí. ¿Por qué permanecer callado y no aclarar ese tema? Bueno, porque la periodista a lo que se ha referido es a que el gobierno actual la ha estado espiando, y yo creo que el primero que tiene que responder es el gobierno. El primero que tiene que responder el gobierno, ya veremos. No hay ninguna acusación en contra del PLD, sino contra el gobierno. Hay una en Ella se contra refiere- del gobierno y otra en contra, no del PLD, sino directamente a Danilo Medina. Bueno, entonces el gobierno primero que vaya respondiendo, y luego nosotros veremos, porque el presidente está fuera del país. Danilo tiene que decir si fue verdad que dijo que Que no le hicieran daño. interviniera en su El teléfono, software pero de que ella- no la dañaran. El software de ella era mejor que el de Danilo, entonces, porque como ella se enteró de eso. No, pero muy inteligente la respuesta de Johnny. Yo creo que a todos nosotros nos han llegado este tipo de alertas, ¿verdad, Jorge? A mí me han llegado. A mí me llega así. Y dice así Sí. mismo, patrocinado por el Estado. Pues yo creo que estamos todos intervenidos a esta altura. Esa es La realidad. respuesta, ¿cómo ha tomado el PLD esa respuesta de Leonel Fernández en cuanto al tema de las alianzas? Yo le decía al principio que nosotros no estamos muy preocupados por el tema de las alianzas. En este momento nosotros sabemos que la única alianza que tenemos que construir es una alianza con el pueblo dominicano. Y esa es la alianza que estamos preocupados por construir y que estamos construyendo desde las bases. Ya llegará el momento para discutir ese tema de alianza. Yo creo que el PLD no es el partido que tiene que estar más desesperado. Las primeras elecciones son municipales. El PLD tiene candidatos municipales en todos los territorios. Nosotros no tenemos ese problema. Hay otros partidos que tienen que completar una boleta, que están dispuestos a ofrecer en una alianza todas las posiciones, pero no tienen candidatos. Nosotros, afortunadamente, no tenemos esa realidad. Adelante, María. El PLD está en estos momentos catalogado como un partido corrupto, que es lo que se ha querido vender desde el Ministerio Público Independiente, desde el gobierno, desde que eran oposición. Ustedes, de llegar al poder, Abel, que es el candidato, por ejemplo, ha pasado por el Congreso sin enlodarse, como dijo el fenecido Reinaldo Pared, ha sido alcalde de Santiago, no ha tenido tampoco escándalos. ¿Ustedes pretenderían hacer un gobierno diferente donde
al salir de ahí no caigan todos presos? Nosotros pretendemos hacer un gobierno diferente, donde cuando hayan 23 casos de corrupción comprobada, castigada por el mismo presidente de la República, porque ha destituido a los funcionarios, pues sean investigados por el Ministerio Público. No un gobierno que solamente se dedique a perseguir los adversarios políticos o que nada más ve la corrupción en el partido de oposición. Porque ya hemos dicho muchas veces que eso, en definitiva, lo que perjudica es a la democracia dominicana y al sistema de partidos. Aquí la lucha contra la corrupción desde el gobierno se ha manejado de manera selectiva. La corrupción no es un problema de partido, no es un problema que esté atado a un color o a una bandera política. Es un problema sistémico y se ha actuado con poca seriedad cuando se habla de corrupción de parte del partido de gobierno, de parte del gobierno del presidente Luis Abinader. Johnny, finalmente... Si hubiera un compromiso serio con ese tema, lo primero que él debería poner el ejemplo es con los funcionarios que se han equivocado en su gobierno. Como sí hizo Juan Bosch en el 63, porque perseguir los adversarios es muy sencillo. Y a buscar la corrupción en el partido que salió, eso es lo más fácil. Pero ponerle orden a los que están gobernando con usted, eso es lo que no ha hecho el presidente. Finalmente, Johnny, el tema Cámara de Cuentas, no hemos escuchado la voz del Partido de la Liberación Dominicana con este preocupante tema que malogra la vida institucional de la nación, porque es un desastre lo que está pasando. Ha habido escándalos por pila en la Cámara de Cuentas, pero lo actual es de dimensiones extraordinarias. Al contrario. El Partido de la Liberación Dominicana... No ha dicho nada, ni esta boca mía. El Partido de la Liberación Dominicana es el único partido que se ha expresado en torno a eso, a través de sus voceros en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Sí, Iván sí se ha manifestado, correcto. Sí, pues Iván es el vocero del PLD en el Senado de la República, o sea que es una posición del Partido de la Liberación Dominicana, que ha solicitado que hubiera una interpelación primero y ahora se está trabajando en la estructuración de un potencial juicio político en el Congreso de la República, y eso es una iniciativa del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, muchas gracias, Johnny Pujols. Él es miembro del Comité Político, un joven con un talento extraordinario que nos ha honrado con su presencia en la mañana de hoy. ¿Cuánto se aprende con este joven prospecto de la política dominicana? Éxito en esa tarea del sector externo. Sí. Gracias. La situación política, para mí hoy, el futuro de los partidos políticos pende significativamente de la labor de los sectores externos, más que de la labor interna partidaria. Así que usted tiene una gran tarea frente al amigo Abel y al Partido de la Liberación Dominicana. Éxito. Gracias. María de los Ángeles, para el amigo Jorge Miralles, para mí un gran placer haber estado con ustedes en la mañana. Le esperamos mañana.